palabra, Diana. Douglas, muchas gracias. Una aproximación Gracias. fisiológica al funcionamiento de cloro y magnesio. Eh, Ahora damos paso al taller en el que se profundizará en los conceptos y se podrá resolver varias inquietudes que tengan, por favor. Lo que dudas, inquietudes, comentarios, somos todos oídos. Muchas gracias. Diana, muchísimas gracias. Es un tema que es bastante difícil, ¿no? Porque en principio no son electrolitos a los que les paráramos muchas bolas inicialmente. Eh, Más bien parece que la mayoría de las cosas que pasan con esos electrolitos son iatrogénicas. Eh, y cada vez con los años, tratando de buscar más detalles, hemos encontrado muchas más información y cada vez tenemos como más armas para tratar de entender que en principio estos son electrolitos que hay que mantener también regulados, bien manejados, que no se depleten, no se acumulen en exceso, más que en realidad sean eh, entidades que sean con frecuentes asociados a muchas enfermedades. Generalmente las vemos es en movimientos extremos de líquidos o en fenómenos iatrogénicos. Entonces, no sé si alguno de los profes quisiera hacer alguna apreciación inicial, algún comentario. Si no, como dijo Diana, podemos pasar directamente al taller. No sé si Douglas tienes por ahí las preguntas. Sí, señor, permítame, Vale. ya las pongo, un segundo. Digamos que las preguntas en general son muy generales, están orientadas Sí, a, a que simplemente repasáramos un poco las generalidades del tema y que cada quien pudiera revisar en su casa todos estos fenómenos para que pues pudieran llegar con mayor información y pudieran tener más o menos dudas. En principio, la primera pregunta, pues son una ok. duda que siempre hemos tenido, que son las causas y consecuencias fisiológicas directas de la alteración, ya sea el cloro o el cloro primero y luego del magnesio, pero empecemos con el cloro, a ver qué cosas encontraron en esas revisiones de literatura, además de lo que ya ha mencionado Douglas. Ya las leo un momento, permítame. Tranquilo. ¿Quién preparó esa primera pregunta? Estaban acá. Ay, yo, doctor, perdón. Dale, Pamelita. Bueno, buenas Ok, tardes. Mi nombre es Pamela Torres, soy residente de la Universidad Nacional. Bueno, entonces, digamos que evaluando lo que Douglas nos comentó, pues hay que tener en cuenta, como también veíamos en la clase pasada, pues que esos trastornos también pueden estar asociados como a un contexto de una patología en algún órgano. Entonces, ahí traté de relacionar un poquito como le hice la pregunta con la parte fisiológica. Entonces, la hipocloremia puede estar asociada a pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales, ganancia de agua o pues ganancia de sodio, que es como su partner, pues siempre cuando pensamos en la parte de electrolitos. Entonces, en la parte de pérdidas gastrointestinales, pues tenemos la emesis, drenajes nasogástricos elevados, adenomas, perdón, e ileostomías de alto drenaje, pero digamos que la causa como tal de esta patología es que generan una acidosis metabólica y pues recordemos que la acidosis metabólica produce una reabsorción de bicarbonato y que allá en el riñón el bicarbonato necesita el cloro para hacer como sus intercambios iónicos. Entonces, cada vez que reabsorbemos bicarbonato, eliminamos cloro y pues esta sería la razón por la cual en una pérdida gastrointestinal secundaria a acidosis metabólica, pues el paciente tendría hipocloremia. Con respecto a las pérdidas renales, uy, perdón.
los diuréticos tiacídicos, las tubulopatías, hiperadrenocortisolismo, este que aumenta perdón, disminuye el cloro por una, no, esperen, aumenta el cloro por reabsorción activa de sodio y pasiva pues de cloro, pero lo que dice en el hiperaldosteronismo es que hay como una alteración en la bomba sodio-potasio, entonces que pese a que indirectamente yo quiero reabsorber, pues absorber el sodio, realmente hay como un evento paradójico que lo elimina. Y en la ganancia de agua, como en falla cardíaca, SIADE, infusiones de soluciones, que pues todo lo que yo tenga de agua, pues voy a tener de sodio y en esa medida inhibe, perdón, en la medida en que tengo agua, inhibo la reabsorción de sodio y al inhibir la reabsorción de sodio, pues por consiguiente también no reabsorbo cloro, que es algo pasivo que ocurre. Y cuando yo administro bicarbonato de sodio, hay una relación inversamente proporcional de los canales renales en el túbulo proximal, sobre todo relacionado con el receptor EA1, que es uno que genera un intercambio iónico en relación del sodio y perdón, del bicarbonato y del cloro. Eso como de hipocloremia. Con respecto a la hipercloremia, tenemos la acidosis metabólica que produce una pérdida, lo que ya hemos dicho, una pérdida de bicarbonato y con ello un intercambio de cloro, diarrea, acidosis metabólica, quemaduras, tubulopatías, pérdida neta de agua como fiebre, la transpiración, diabetes insípida, y pensar como pues dijo Douglas, la acidosis hiperclorémica y no olvidar la relación cloro-sodio. Y también en el hiperparatiroidismo, que existe como una alteración en esos intercambios entre el cloro y el fósforo. Y las otras diatrogénicas como tal, del cloro de amonio, las resinas de intercambio iónico que cambian potasio por cloro, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la reanimación hídrica pues con grandes cantidades de solución salina y la administración de solución hipertónica. Esas son como las causas que yo tengo. Pamela, mil gracias. ¿Alguien encontró algo diferente de cloro? Específicamente, sobre todo, encontraron algo de los efectos directos, digamos, de perder cloro, de ganar cloro, que se hayan asociado a patología directa. Juanita. Profe, pues yo encontré varias cosas. Como decía usted desde el principio, hay varias cosas que todavía están como estudiándose, em, pues relacionados directamente con el aumento del cloro. Encontré que, bueno, la acidosis hiperclorímica puede resultar también en la disminución de la eficacia de los inotrópicos, en disfunción cardiovascular, em, puede también generar en el sistema inmune en algunas de las labores, por ejemplo, microbicidas. También está relacionado que cuando aumenta su concentración puede haber liberación de citoquinas proinflamatorias, especies reactivas de oxígeno, puede generar modulación de las células TCD4 macrófagos, natural killer, em, y que se relaciona también, igual que como en la fibrosis quística, esta alteración del cloro. Eh, en el sistema digestivo está relacionada como estaba diciendo Pame, pues como un buffer pues en los sistemas de amortiguación con el bicarbonato, entonces puede intervenir en el balanceo osmótico de la secreción de las sustancias dentro del tracto gastrointestinal. Como sabemos, el cloro, por ejemplo, cuando llega al duodeno, estimula la liberación de colecistoquinina y otras enzimas gástricas, intestinales. Eh,
también el hecho de que haya disminución del cloro puede generar, bueno, del aumento del cloro también puede verse relacionado con las cosas que estaba diciendo Douglas, como la coagulación. em, Está relacionado con hipocoagulabilidad, aunque la fisiopatología por la cual genera la hipocoagulabilidad no está completamente eh, como descrita. En cuanto a la función renal, está relacionado con la disminución de la función de la filtración glomerular, puede producir vasoconstricción de la arteria renal y esto pues favorecer más disminución de la filtración glomerular, puede producir hipercalemia secundaria a la acidosis, como hay un desplazamiento del potasio intracelular al espacio extracelular, y puede estar relacionada también con la disminución de la secreción de la renina y aldosterona. Puede aumentar en varios estudios que revisé en internet, que la mayoría están relacionados más en adultos, aunque ya hay varias publicaciones, sobre todo de los últimos 2, 3 años en cuanto a la unidad de cuidado intensivo pediátrica. Eh, la mortalidad a corto plazo después de cirugía que no sea cardíaca y en los pacientes sobre todo que tienen relación con sepsis. También puede estar relacionada con pues, la modulación ya sea a la alta o a la baja de la tensión arterial. Y en los pacientes que han tenido trauma y que reciben grandes como reposiciones con solución salina, puede generar también aumento de la mortalidad. En cuanto a la hipocloremia, encontré que estaba relacionada sobre todo en sepsis, a mayor mortalidad en los pacientes que presentaban choque séptico y que se podía generar también alcalosis por hipocloremia, generando alteración en el balance de los cationes y como habíamos visto previamente con la teoría de Stewart, aumento en la CID y pues se manifestaría con una respuesta del bicarbonato. Eso fue lo que principalmente encontré con respecto a los efectos de los cambios del cloro. Perfecto, Juanita, mil gracias por la complementación. Pues en principio, como ven, es algo de lo que no sabemos mucho, no entendemos mucho. Eh, Parece que está ligado mucho al movimiento del líquido y el movimiento de los equilibrios ácido-bases. Juan David. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David Bustos, yo soy residente de primer año de la Universidad de La Sabana. Digamos que para complementar un poco lo que hablaba Pamela, yo había encontrado como algunos estudios, uno muy reciente publicado en noviembre del 2022 en Pediatric Nephrology, en el cual hicieron un estudio digamos, en un centro único en la unidad de cuidado intensivo en Alberta, que mostraba cómo, digamos, querían ver la asociación que tenía, digamos, los pacientes que presentaban hipercloremia y el riesgo de desarrollar lesión renal aguda en pacientes críticamente enfermos. Ellos finalmente incluyeron un total de 407 pacientes y digamos que cuando vieron como tal, la presentación de lesión renal aguda entre los pacientes que tenían hipercloremia y aquellos que no, sí encontraron diferencias estadísticamente significativas y una diferencia también, digamos que porcentual, siendo que más o menos el 51% de los pacientes que presentaban hipercloremia desarrollaban lesión renal aguda frente a solamente el 27% de aquellos pacientes que no presentaban hipercloremia. Esto digamos que el estudio pues tiene algunos sesgos, algunos problemas digamos que en su diseño metodológico, porque únicamente veía la hipercloremia, pero muchas veces no relacionaba, por ejemplo, el tipo de solución que utilizaban, pues como tal para el paciente, pero digamos que quedaba como entre líneas que el uso, por ejemplo, de soluciones no balanceadas podía llevar a un mayor riesgo también de desarrollar como tal lesión renal aguda. Y digamos que siendo un poco más cercanos, en el 2021 en el Journal of Intensive Care Medicine, el doctor Fernández con la doctora Alcalá y colaboradores, pues nos mostraron un artículo interesante en el cual evaluaban la asociación entre el uso de soluciones no balanceadas y el riesgo de lesión renal aguda durante la resucitación en niños que tenían sepsis. Y lo que encontraron es que finalmente los pacientes que tenían, pues, que tenían sepsis y que no utilizaban y que utilizaban soluciones no balanceadas tenían un mayor riesgo de desarrollo de lesión renal aguda, así como, por ejemplo, mayor severidad de la enfermedad, mayor requerimiento también de terapias de reemplazo renal
Y pues finalmente también los pacientes podían tener, digamos que una mayor presentación de hipercloremia. Y así, digamos, en la literatura existen varios ejemplos, digamos, de esta presentación, como hay otros estudios, por ejemplo, en el 2018 de Stenson y colaboradores buscaban establecer si la hipercloremia entre los pacientes con choque séptico se asociaba a una mayor tasa de complicaciones o peores desenlaces y encontraron que en estos pacientes con choque séptico que presentaban hipercloremia tenían 1.9 más riesgo de un curso complicado y 3.7 más riesgo, digamos, que de mortalidad frente a los otros. Todavía, digamos, que hay alguna divergencia en algunos estudios que también encontré respecto a la presentación de hipercloremia asociado, digamos, a requerimiento de terapia de reemplazo renal. Sin embargo, creo que sí era importante hablar un poco de estas soluciones no balanceadas, sobre todo por el aporte adicional de cloro, pues que le suministramos a los pacientes. Y eso era como lo que tenía para aportar. Gracias. Perfecto, Juan David, mil gracias. Entonces, como ven, digamos que se han encontrado algunas cosas de asociación que no son muy claras si son causales o no. En principio, pues hay hipocloremia, digamos, casi siempre se asocia a pérdida de volumen, a la alcalosis. En general, nadie la ha asociado de forma importante con desenlaces anormales directos del cloro, pero sí es un marcador importante de que hay un gran desequilibrio líquido y que hay que ajustarlo. Y la hipercloremia se ha vuelto muy famosa por el cuento de las soluciones balanceadas, que en principio pues cada vez parece haber más literatura que usar soluciones balanceadas en pacientes susceptibles probablemente producen mucha lesión. También es verdad que hay muchos casos de hipercloremia como manifestación de una enfermedad, probablemente asociado a la lesión tubular que producen muchos estados de hipoperfusión. Y siempre quedará la duda al fondo si es el cloro como tal per se la que genera el efecto. Entonces está la teoría de que produce la vasoconstricción aferente eh, de las glomérulos renales y que por eso pudiera producir la lesión renal, pero todavía es algo que se sigue, digamos, que estudiando. En general, lo importante es que recuerden que sí es un marcador de que hay un desequilibrio importante de algún líquido y que en principio, pues, seguimos acumulando evidencia de que, pues, parece que no hubiera evidencia que no usar una solución balanceada tuviera sentido. Sin embargo, eso es todavía material de estudios y investigación, sobre todo por la plausibilidad biológica que nos ha costado bastante trabajo entender. No sé si tienen alguna pregunta adicional en ese punto. Si no, si les parece, pasemos al segundo. El segundo es exactamente lo mismo, pero con magnesio. Daños o efectos directos del magnesio por exceso o por defecto y sus causas. También, además de lo que ya dijo Douglas. Mario. Profe, muy buenas tardes. Mario Andrés Reyes, residente de Cuidado Intensivo de la Universidad Nacional. Bueno, como bien lo mencionó Douglas en su presentación, digamos que el magnesio tiene un rol importante, puesto que ocupa como el tercer lugar en importancia de los iones que están a nivel intracelular. Y esto porque, pues, digamos que está inmiscuido con diversos procesos fisiológicos como cofactor de muchos sistemas enzimáticos. Entonces, dentro de ellos, digamos que destacan pues la regulación de los ácidos nucleicos, de las proteínas, la conducción neuromuscular, transducción de algunas señales y algunos controles, digamos, metabólicos asociados como los de la glucemia. Asimismo, digamos, se ha documentado que tiene relación con la regulación de la presión arterial. Y eso, pues, digamos que explica el porqué de muchas de las manifestaciones clínicas en caso de hipo o de hipermagnesemia. Dentro de la búsqueda que yo realicé, digamos que lo que se encuentra es que en los niños que cursan con sepsis, los que tienen esa respuesta inflamatoria sistémica muy grave y compleja, ellos están predispuestos a ese tipo de desórdenes electrolíticos, dentro de los cuales, pues, clásicamente hemos estado atentos al sodio y al potasio y al calcio, pero pues el magnesio juega un papel importante, digamos que en la homeostasis metabólica o electrolítica de la célula. Entonces, hay estudios que han demostrado que cerca de un 40 a un 60% de los pacientes que están hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo cursan con algún desorden del magnesio. Dentro de ellos, digamos que hay una relación más o menos 4:1 de los niveles de hipomagnesemia en comparación a la hipermagnesemia.
Sin embargo, la gran mayoría de los estudios que yo pude revisar pues, muestran una asociación con mortalidad y con peores desenlaces, más en los escenarios de hipermagnesemia que de hipomagnesemia. Un estudio que relacionó el potasio sérico al ingreso y la mortalidad, más o menos 9.005 pacientes hospitalizados que habían cursado con infarto agudo del miocardio, se encontró que los niveles altos de magnesio, es decir, entre 2.2 y 2.4 miligramos por decilitro, tenían un resultado, digamos que peor que los niveles normales o de los niveles bajos, y que aún más los niveles superiores a 2.4 miligramos por decilitro tenían una OR superior en cuanto a la mortalidad. Digamos que un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó más o menos 5.300 pacientes que habían sido tratados en urgencias, mostraron una mortalidad de 6.3% en asociación a los desórdenes del magnesio, y de este 6.3%, el 40% era por hipermagnesemia. Otro estudio con 8.498 pacientes que tenían cardiopatía en la unidad de cuidado intensivo como patología de base, mostró que el aumento de 1 miligramo por decilitro de magnesio sérico ocasionaba un aumento de casi el 70% de mortalidad en estos pacientes que estaban hospitalizados, con una OR de 1.74. Asimismo, digamos que esto se explica fundamentalmente porque el magnesio tiene la capacidad de bloquear de una forma muy eficaz los canales de calcio extracelulares e intracelulares, y asimismo digamos que algunos canales de potasio a nivel cardíaco, lo cual va a generar una inestabilidad de la membrana que va a, digamos que a dejarla propensa a los desórdenes del ritmo. Entonces terminan haciendo alguna arritmia maligna que los lleva a una insuficiencia cardíaca y posteriormente pues a los arrestos cardíacos que aumentan la mortalidad. Por otra parte, se explica porque tiene un efecto directo sobre la presión arterial a través de generar una vasodilatación que conlleva a su alteración. Se menciona un estudio de más de 10.000 pacientes en estado crítico donde la hipermagnesemia se relacionó de forma independiente con una presión arterial sistólica más baja y la necesidad de mayor cantidad de vasopresores, no solo en números, sino en dosis, durante las primeras 24 horas de estancia en la unidad de cuidado intensivo. Asimismo, se describe que el magnesio reduce la transmisión de los impulsos en la placa neuromuscular, lo cual, digamos, ocasiona, digamos, que un efecto similar al curare o al bloqueo neuromuscular. Y pues, obviamente, esto se ve representado en la clínica, como lo mencionó Douglas en la presentación, con la pérdida de los reflejos tendinosos profundos y la parálisis muscular, con hasta descripciones de tetraplegia flácida, y afectación a nivel, digamos que del patrón respiratorio. Algunos estudios, digamos que son pequeños, en los que yo encontré unas cohortes pequeñas de 100 niños, de 54 niños, que ellos son muy claros en decir que tienen ese sesgo por el volumen o por el número de la muestra, pero terminan mostrando que la mortalidad se asocia con un aumento de la mortalidad en los pacientes que cursan con desorden del magnesio, ya sea hipo o hipermagnesemia. Sin embargo, la gran mayoría de estos siguen dando más peso a la hipermagnesemia que a la hipomagnesemia. Pero pues digamos que esto tiene como un subregistro, porque la hipermagnesemia no es tan frecuente como la hipo en los escenarios de cuidado intensivo. Entonces, no es tan frecuente que nosotros nos enfrentemos a ella. En el 2015 hay un estudio retrospectivo con más de 28.000 pacientes hospitalizados que encontró que la tasa de supervivencia era más baja en aquellos pacientes que cursaban con algún desorden del magnesio. El estudio refiere hipo o hiper, pero realmente digamos que los menores de 1.7 miligramos por decilitro se asoció con mayor riesgo de mortalidad hospitalaria. ¿Qué pasó? Que cuando ellos hicieron, digamos, que el control de los sesgos profil, comenzaron a descartar, digamos, que cositas, encontraron que el magnesio tenía un comportamiento como un efecto específico de la enfermedad. Es decir, que dependiendo de la enfermedad, cursar con algún desorden del magnesio aumentaba el riesgo de complicaciones y de mortalidad. Perfecto, Muchas gracias. Mario. Muchas gracias por la revisión. Shirley, ¿levantaste la mano? Sí, hola, buenas tardes, Shirley Lamprea, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Yo, pues más que un aporte, quiero pues generar una pregunta en todo lo que hemos hablado y de pronto
alguna experiencia de lo que ustedes tengan o de lo que acá hay diferentes personas. Cuando uno busca magnesio, encuentra también muchos usos. Entonces, bueno, las embarazadas, en preeclampsia, nosotros usamos mucho el magnesio pues como reposición, como manejo para crisis asmáticas, pero también lo utilizamos mucho, pues guiado con un valor total. Uno, la primera pregunta es si utilizan o no, o si saben de experiencia de usar los valores iónicos, porque cuando uno encuentra la literatura, lo que se describe es utilizar o seguir con el magnesio ionizado. Y dos, si tienen alguna experiencia en otros efectos del magnesio. Por ejemplo, uno encuentra también efecto analgésico del magnesio. Entonces, efectos sobre NMDA y su efecto para analgesia con unas dosis muy bajas, pero yo pues nunca lo he visto usar. No sé ustedes si alguna vez lo han usado, si tienen algo de experiencia o si lo usan para algún otro elemento y cómo lo usan. Gracias, Chirlis, por la pregunta. No sé si alguno tiene alguna experiencia en dolor. Yo no. Creo que en principio hiciste una pregunta difícil porque nadie tiene como experiencia en utilizar el magnesio. En general, digamos que se ha utilizado en todas las entidades donde se sospecha que estabilizar las membranas eléctricas pudiera producir una mejoría de los síntomas. Por eso, todo tienen en común en general que son como eventos de descarga. Entonces, pensaría que el dolor, igual que se está usando, por ejemplo, en epilepsia, pudiera ser ese el efecto. Pero específicamente experiencia, no, ninguna. Bueno, muy bien. Si quieres, entonces pasemos a la tercera pregunta. La tercera pregunta es para resumir muy rápidamente qué hacen ustedes cuando ven alteraciones tanto del cloro y el magnesio desde el punto de vista terapéutico, o qué opciones terapéuticas conocen o cómo las manejan. Dale, Gina. Buenas tardes, Gina Villa, residente de la Universidad Nacional. Entonces, pues por la parte del cloro y según lo que ya se ha comentado, ese es un electrolito que a pesar de que sabemos pues la importancia que tiene, aún no tenemos muy claro muchos de los mecanismos y las repercusiones en el paciente crítico, pues por tanto no vamos a encontrar. Así como con el potasio, que existe una dosis para reposición de potasio, pues específica en cuanto a un déficit. El abordaje pues que se sugiere en la literatura es que se haga en base a su repercusión o a su asociación a los trastornos ácido-base. Entonces, la hipercloremia, por ejemplo, la podemos asociar a la presencia de acidosis hiperclorémica y el manejo secundario de esta pues sería que si dado el caso esa acidosis hiperclorémica es secundaria a la administración de líquidos no balanceados, pues cambiar la administración de estos pues por líquidos balanceados o líquidos que incorporen bicarbonato de sodio o acetato de sodio, citrato de sodio o fosfato pues en lugar de cloruro. También tenemos otra de las causas posibles en las cuales se puede encontrar la hipercloremia en los casos de acidosis tubular, específicamente la tipo 2, y pues en esos casos la reposición de bicarbonato es como otra de las estrategias de manejo, que no es como el contorno de la emergencia en el paciente de cuidado crítico, sino más bien en pacientes más crónicos. En el caso de la hipocloremia, entonces su relación con el trastorno ácido base podría ser la alcalosis metabólica. Para ello, podríamos contar entonces con un cloro urinario que nos podría dar una información acerca de si es una acidosis cloro sensible o cloro resistente. Y en este caso, pues vamos a definir si el hecho de administrarle cloro a este paciente pues va a servir de alguna manera para mejorar el trastorno subyacente, el trastorno ácido base. Entonces vamos a identificar la causa, si tenemos pérdidas gastrointestinales y necesitamos de alguna manera rehidratar el paciente. Entonces la opción sería hacerlo por medio de líquidos como la solución salina con un buen aporte de cloro. Y en los casos en los que tengamos pérdidas renales de potasio y tengamos pues cloros aumentados,
urinarios o cloros y la clasificamos como una alcalosis cloro resistente, pues deberíamos evaluar también cuál sería el posible comportamiento en el entorno del paciente. Entonces, como opciones terapéuticas podríamos tener, en caso de sospechar un hiperaldosteronismo, la utilización de espironolactona o suprimir aquellas otras posibles causas como el uso de corticoides. Y también incluso el uso de acetazolamida. Y otra forma pues sería la administración oral de cloro pues por medio de sales en la dieta que pues realmente pues está incorporada en una dieta normal, la cantidad necesaria de aporte de cloro que el paciente necesitaría. Por el lado de la hipomagnesemia, entonces también debemos pues tener en cuenta las causas realizando la correspondiente historia clínica del paciente y pues tratar de encaminar por este lado. En caso de que no tengamos claro el mecanismo de la hipomagnesemia, podríamos ayudarnos también de una fracción excretada de magnesio que dado el que tengamos una fracción urinaria mayor de 5%, pues podríamos sospechar que hay una pérdida de tipo renal. Em, para la reposición, pues las dosis que manejamos usualmente de 25 a 50 miligramos por kilo y la rapidez en la cual deberíamos administrarla, pues depende mucho de qué tan sintomática sea o qué repercusiones esté teniendo de la hipomagnesemia. Entonces, cuando tenemos presencia de arritmias, trastornos neurológicos o neuromusculares, y inestabilidad hemodinámica, pues deberíamos hacerlo de forma rápida, incluso en un lapso de 10 minutos, pasar en forma de bol. Y la idea pues es que no debemos tener niveles menores a 1 que están más relacionados con este tipo de consecuencias hemodinámicas. También tener en cuenta que la eliminación del magnesio, pues para ello tenemos que tener una buena función renal. Por tanto, si estamos en un contexto de un paciente con lesión renal importante, pues deberíamos disminuir el aporte o las dosis de sulfato de magnesio para reposición a un 50%. Y los pacientes pues que no tienen esta severidad en cuanto a la sintomatología, pues podríamos hacer una reposición a la misma dosis, pero diferirla en un plazo de 12 a 24 horas. Y para el caso de la hipermagnesemia, si es en pacientes sintomáticos, utilizaríamos el gluconato de calcio, similar a las reposiciones que habíamos mencionado en las revisiones anteriores, con un lapso aproximado de unas 4 horas, y esto con el fin de antagonizar los efectos neuromusculares y cardiovasculares de la hipermagnesemia. Ahora bien, si estamos en el contexto de un paciente con lesión renal, una forma también de manejar la hipermagnesemia sería por medio de diálisis, de reporte renal, donde la modalidad de hemodiálisis pues es la más efectiva, y teniendo en cuenta pues que el dializante que utilizaríamos no tendría que contener magnesio. Y eso fue lo que encontré acerca de las terapias, opciones terapéuticas. Perfecto, Gina, mil gracias. Bueno, ese era como el resumen un poco de lo que sabemos y lo que hacemos hoy en día con el comportamiento del cloro y el magnesio. Muchas gracias a todos por participar. Douglas, muchas gracias por la presentación. A ustedes, Nosotros muchas gracias. en 8 días vamos a va a iniciar el módulo de fisiología renal. Entonces, ya ahora sí cambiamos de temas en general. Buena tarde para todos y muchas gracias por participar.